Hoy en nuestro Calle Mayor queremos hablar con un hombre que es un ejemplo de vivir su pasión. A pesar de estudiar Derecho, encontró en la pintura y en los pinceles la mejor manera de expresarse y se ha convertido prácticamente de manera autodidacta en un pintor de fama nacional e internacional. Decirles que se le multiplican los encargos para realizar retratos porque dicen que tiene una capacidad innata para captar el alma de aquel que se lo encarga. Y es de aquí, no es de fuera, nacido en Madrid, eso sí, pero de corazón seguntino. Emilio Fernández Galiano, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a vosotros, si me permitís el tuteo. Muchísimas gracias a Nueva Becarria, Guadalajara Media y a ti especialmente, Rosa, que nos conocemos desde tiempo y es una suerte estar contigo en esta mesa. Vamos a pasar a esa fase del tuteo porque, como bien dice Emilio, nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos cuadros has pintado a lo largo de tu vida? No lo sabría decir. No soy excesivamente prolífico. Pintores prolíficos ha habido muchos, ¿no? Ahora me vienen a Picasso, es tanto el volumen de pinturas que se acercan cerca a los 5.000, si tú divides el número de pinturas, trabajos realmente, ¿no? Porque muchos eran un mero boceto o una mera ilustración en una cartulina, pero catalogados están en torno a los 5.000. Sorolla igual, cerca de los 4.000. Si tú divides el número de obras por número de años que estuvieron pintando, es que te sale una cantidad de obras casi a la semana impresionante. Yo soy más lento, tal vez porque mi forma de trabajar es también más pausada, más reflexiva, más serena, y a lo mejor porque todo lo que empiezo por un simple boceto lo intento terminar en un cuadro y no me quedo ahí simplemente en el boceto, ¿no? ¿Te consideras intuitivista? Mucho. Defínemelo. Mucho, intuitivismo. Es un impulso. El intuitivismo es percibir algo y tener la necesidad inmediata de captarlo. Muchas veces con mis amigos o en momentos desenfadados veo un objeto, veo un contraluz, veo una persona, veo un animal y tengo una necesidad imperiosa de captarlo. Me ha saltado ese intuitivismo, vamos a hacer esa forma, una musa por la cual me ha llamado mucho la atención algo y lo intuyo y lo intento reflejar. Fíjate que simplemente son 4 líneas, muchas veces son 4 líneas que luego, eso sí, como te decía antes, me sirven para desarrollarlas más tranquilamente, más reflexivamente en una obra, ¿no? En una obra hablo ya en un lienzo, pero sí ese flash intuitivo sí lo tengo, sí. ¿Por qué desde pequeño encontraste en los pinceles tu forma de expresarte, de decir lo que sentías, de mostrar, de plasmar tus expresiones? Es una pregunta que me he hecho a mí mismo en muchas ocasiones. Soy el cuarto de una familia numerosa, con 3 hermanos mayores que yo y luego 2 hermanas pequeñas. De los 3 mayores tenían capacidad suficiente para tener una interlocución directa con mis padres, en donde yo ya el cuarto pues prácticamente ni sabían ni qué hacía, ni lo que decía, ni lo que opinaba. Y se me ocurrió que a lo mejor el dibujo podía ser una buena forma de llamar la atención. Es una pequeña broma, pero a lo mejor sí influyó algo. Yo recuerdo, es una anécdota que la tengo muchas veces contada, que mi padre en esa intención en convertirnos a todos en ávidos lectores, pues me regaló un libro, pues al poco tiempo de aprender a leer, 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, y me dijo, me voy a tomar una cerveza con mis amigos, a la vuelta me cuentas qué has leído y cuando volvió, ¿qué has leído? Digo, pues ni una línea, jefe, yo le llamaba jefe. Y dice, ¿pero cómo es posible? Pues ¿qué has hecho? Y demás, pues he hecho esto. Y entonces lo que había hecho había sido una ilustración de Julio Verne en un papel que estaba al principio del libro, en una fotografía en blanco y negro, y esa necesidad de decir, esto lo tengo que plasmar, ¿no? Entonces hice un retrato, y yo creo que fue mi primer retrato, un retrato de Julio Verne, porque además la foto, que tengo grandes amigos fotógrafos, de los cuales también he aprendido muchísimo, era magnífica esa foto, porque tenía un contraluz fantástico, tenía un degradé de luz muy bueno, había mucha luz por un lado, que se iba
diluyendo hacia una oscuridad, era muy plástico. Encontraste un poco tu universo, ¿no? Mi universo y mi idioma y mi lenguaje. Y de hecho, yo creo que obtuve mejores notas gracias a las caricaturas que les hacía a mis profesores, que no me regañaban por hacérselas, sino que me subían la nota de mis exámenes. Hiciste tan pequeño tu primer retrato, has hecho muchas cosas, ilustraciones de prensa, paisajes, pero ¿te sientes más cómodo haciendo retratos? Sí y no. La parte por la que me encuentro... Todo artista es conflictivo en sí mismo. Y yo al menos, por lo menos, no tengo siempre una varita mágica que me dé una lucidez y una claridad sobre las cosas, ¿no? Es más, yo creo que hay que pelearlas. Por un lado, me siento más cómodo porque si el trabajo final es bueno, es muy reconfortante, porque en otra frase que también la tengo, que debería aplicarla a un copyright porque ya se lo ha oído a algún colega, para mí pintar no es tanto reflejar bien el contorno de unos ojos, sino saber pintar una mirada. Cuando consigues del retratado pintar esa mirada, pintar una sonrisa, no una boca, una sonrisa, ahí has obtenido un gran retrato, y desde ese punto de vista, sí, claro, me siento muy bien, es reconfortante. Ahora, te limita mucho más, a pesar de que ya últimamente estoy haciendo algunos retratos un poquito más en un diseño más cubista, daría para mucho tiempo, Rosa, y no lo tenemos, pero el pintor también busca un poco lo que es la síntesis, ¿no? Y entonces a veces ahora estoy haciendo algunos retratos en donde busco, entre esa mezcla de intuitivismo y síntesis, retratos que no son tan detallados como son los clásicos que se conocen de mí, sino un poquito más vanguardistas, ¿no? Pero por otro lado... De alguna manera también te autoexiges a ti mismo. Sí, es un estudio constante, es un estudio constante. Es un estudio constante, y luego me gusta diversificar, es decir, no querría encasillarme. Creo que eso es un peligro para un creativo. Precisamente el creativo tiene que crear, y entonces encasillarse se limita mucho esa creatividad. Por eso me exijo, y por eso ahora mismo estoy intentando investigar en otras vertientes. Y en torno al retrato, de la misma manera que estoy intentando hacer retratos distintos, como me está pasando con la tauromaquia, como me está pasando incluso con algunos objetos y demás, en los paisajes, que es otra vertiente en donde sí me siento muy a gusto pintándolos. ¿Por qué? Pues porque es la naturaleza, y la naturaleza no condiciona que un árbol sea así o asá, con estas dimensiones, este color y demás, sino que puede tener sus propias formas. Entonces los puedes adaptar a tu sueño idílico y plasmarlo ahí en el lienzo. Hablabas de la tauromaquia, es una de tus pasiones también. Has expuesto en las ventas. No Sí. todo el mundo expone en las ventas. No todo el mundo expone en las ventas, ¿no? Y la verdad es que ¿Qué supuso para ti ese momento? Está mal que lo diga, pero por lo visto fue un éxito, hubo una gran repercusión de público, lo cual me siento... El artista necesita el público, es como si salen tres intérpretes a la obra de teatro y ven las butacas vacías, pues se les cae un poco el mundo abajo, ¿no? El artista necesita público, necesita cariño, porque al final necesitamos comunicar, transmitir. El artista, si hay una vocación, es la de transmitir. Transmitir emociones, transmitir lo que se siente, y si lo que se siente es realmente atractivo y apasionado, yo además, que soy un hombre bastante solidario y tengo cariño a mucha gente, que tengan la suerte de sentir lo mismo que siento yo, y eso es lo que intento con mis pinturas, ¿no? Trasladar ese sentimiento, ese bienestar, y que el que tenga un cuadro mío pues sienta lo mismo cuando lo contemple. En el Ayuntamiento de Guadalajara tenemos un cuadro que contemplamos en cada sesión plenaria y todas las personas que lo visitan, que es el de nuestro rey, del rey Felipe VI. Sí, es un cuadro que no es cortesano,
Además hay una anécdota, nunca he hecho uso público de una carta que me envió porque no me parece respetuoso ante su casa y ante la institución, pero sí lo puedo comentar aquí entre nosotros en Petit Comité. Aunque la audiencia es tremenda. Ahora que no nos escucha nadie. Ahora que no nos escucha nadie. Sí, se enteró de la existencia de ese cuadro y me mandó unas líneas, porque es un cuadro que no es cortesano, está trabajando en mangas de camisa con unos tirantes, se sentirá más cómodo con los tirantes. Y creo que si tiene es que rompe moldes con lo que es un retrato real, ¿no? Y luego encima tiene un secreto, porque a mí muchas veces me gusta incorporar algunos secretos a los cuadros que con el tiempo son desvelados por algún observador paciente. En este caso, en el retrato aparece la figura de la cara del doncel, y hay que fijarse, pero está ahí. Y si te fijas, el espectador se sorprende, ¿no? Esas pequeñas trastadas que hago yo, ¿no? Porque tengo alguna otra trastada con cuadros así en donde escondo pequeños mensajes dentro de lo que es el cuadro. Habrá que buscarlo, habrá que ver con detenimiento ese cuadro. De nuevo lo están viendo todos ustedes y vamos a fijarnos en esa imagen. Decías que escondías la imagen del doncel. Para ti Sigüenza supone algo importante. Tú has expuesto en un montón de sitios, en Nueva York incluso, pero cuando volviste a exponer en Sigüenza supuso como un algo más, no sé, se te removió un poco el corazón. Sí. Bueno, aclaro, en lo de Nueva York se quedó en una situación justo antes de la pandemia, en una situación de stand-by. Es verdad que ya tenían ahí cuadros míos, es verdad que tengo la autorización y quiero ya rematar, porque le dedicamos en su día un grupo de personas que me han estado ayudando mucho tiempo y es cuestión de meses. Espero yo que poder estar exponiendo en Nueva York. Hay dos alternativas, que es el Instituto Cervantes por un lado y una sala de exposiciones, además de renombre, que me dio el visto bueno para exponer allí una vez que analizó mi obra, y estoy sopesando en cuál de los sitios en función de agendas y demás. Claro, el exponer en Nueva York tiene mucha demanda y es difícil encontrar huecos, y sobre todo con las situaciones que desde hace 3 años estamos padeciendo, tan alterables y demás, se nos ha quedado un poco parado. Pero bueno, sí, en Centro Europa, en las grandes, en Roma, es posible que también haga una exposición más o menos en breve. Bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Y en España, pues prácticamente por las principales ciudades de España, ¿no? Y bien, muy halagado y bien, y con diferente éxito, porque luego también, es decir, de presencia, ¿no? Luego también en función de las ciudades unos son más, por ejemplo, Centro Europa es de una inquietud por el arte. Cualquier familia media tiene su colección de arte, ¿eh? Aquí observan el arte con más respeto. Cuando ahora mismo, por el precio de un retrato más o menos razonable y de un pintor más o menos reconocido, no hay que gastarse tanto dinero. Y es una buena inversión. Ahora mismo que la bolsa y otros tipos de valores están tan sometidos a muchas presiones, ¿no? Hablábamos de Sigüenza, también de esa importancia que tiene. No sé si hay alguna posibilidad de apoyar, si te han encargado, si estarías dispuesto a realizar algún tipo de colección, de obras para apoyar esa tarea en la que estamos todos metidos, que a tanto nos apasiona a todos, porque supondría un antes y un después para Guadalajara y para toda Castilla-La Mancha, sí, que es esa candidatura del dulce y salado. Bueno, de hecho ya he puesto mi granito de arena. Gracias a la asociación Sigüenzarte, hice una exposición en el año 2020, creo recordar. He puesto unas líneas en un libro que se sacó al efecto, he escrito unas líneas en un libro que se sacó al efecto. También estoy escribiendo, otra de las tareas que estoy haciendo es escribir un libro, pero
hoy no hemos venido a hablar de mi De eso libro. hablamos en otro momento, ¿eh? De eso hablaremos cuando lo termines. De eso hablamos en otro momento. Y luego he sido profesor de una iniciativa que tuvo el Ayuntamiento actual de Sigüenza. Me parece una iniciativa muy encomiable, que era una escuela de bellas artes, donde se impartía pintura, cerámica, fotografía, y disculpen mis colegas si se me olvida alguna otra más, ¿no? Dentro de la pintura también creo recordar que había acuarela y óleo y demás. Bueno, yo fui profesor de óleo con unos alumnos fantásticos, en donde además vi la evolución, lo cual también fue reconfortante para mí, pues el ayudar. Al final enseñar es desvelar atajos para llegar a conseguir lo que están buscando, en lugar de tanta teoría y demás. Lo bueno del arte es que si tú estás haciendo una esfera y haces una sombra equivocadamente justo en el borde de un lado, nunca vas a tener un efecto de sombra de esa esfera, nunca le vas a dar ese efecto tridimensional. Cuando se lo explicas en vivo a un alumno, te lo agradece un montón, porque si no habría que tardar, es posible que tardara mucho tiempo en descubrirlo. Por eso que la enseñanza es enseñar atajos, desvelar, descubrir atajos, ¿no? Y marcar unas pautas a través de la cual el artista pueda crecer, ¿no? Sí, pueda desarrollarse. Sí, no, y luego, hombre, algunas técnicas inevitables, ¿no? Como son preparaciones del lienzo, como saber que después del acrílico se puede poner el óleo, pero nunca al revés, no después del óleo se debe poner acrílico. Otros trucos, ¿no? Como tapar con gesso, usarlos de tapaporos para algunos lienzos que son un poco más rugosos, pero que en lugar del gesso hay otras alternativas como la cola de caballo, o no la cola de conejo, perdón, o otro tipo de colas que pueden ser mucho más fáciles y mucho más al alcance de la mano y también incluso más baratos, ¿no? La pintura y sobre todo el óleo requiere un esfuerzo económico, ¿no? Porque los lienzos y las telas valen, cuando están preparadas valen más, y el óleo, no olvidemos que es aceite también, y tal y como está el aceite, pues imagínate, pero ha subido y sí, cuesta dinero. Entonces también intentas ayudarles a aprovechar sus recursos de la mejor manera, ¿no? Decías que en este país miramos la cultura como con un poco de distancia, ¿no? Como en otros países. ¿Se apoya o hemos sabido explicar a los más jóvenes la importancia de acercarnos a las expresiones artísticas? ¿O tenemos ahí una asignatura pendiente? ¿Entendemos por cultura solo el cine y no entendemos más? Muy buena pregunta, Rosa. Muy buena. Y además te lo agradezco porque me encanta poder comentarlo. En España somos probablemente los mejores productores de artistas, hablo de artistas plásticos, de fotografía y pintura. Y escultura. Ya no te hablo de arquitectura, ni te hablo de música, no. Fantásticos productores, es decir, han nacido en España magníficos artistas en esas vertientes. Y sin embargo, pésimos consumidores, no consumimos arte. No consumimos arte, no como se consume el cine. Además el cine, respetando también a mis colegas, que no, séptimo arte, como no lo voy a considerar un arte. El cine sí viene acompañado, pues a lo mejor porque tiene un mercado más popular, sí está acompañado con un esfuerzo y un apoyo por parte de la administración pública muy superior de la que puede encontrar un escritor, que por cierto, no he hablado de escritores, también magníficos escritores. Si es que nuestro siglo de oro, por ejemplo, es inaudito, ha sido superior a cualquier otro siglo de toda la historia de la humanidad en cualquier otro sitio del mundo. Y es una pena. Y ahora mismo no se está apoyando tanto la pintura como se debería, el arte como se debería apoyar, salvo en algunas partes como es el cine, que yo encantado, y además lo celebro, pero ojalá se repartiera un poco más. Y ya termino con este tema. ¿Qué falta? Y la he reivindicado, y eso que en Castilla-La Mancha tenemos una ley de mecenazgo que siendo un poco más pulida y demás podría darnos muchas satisfacciones, pero a nivel nacional se necesitaría una ley de mecenazgo
en donde no siempre, no tanto la administración apoyara a los pintores, sino que fuera la empresa privada. Pero claro, con una serie de ventajas fiscales para el que apuesta por el arte. Claro. No puedes ceñirte a, no, pues que le apoye la empresa privada, pero sin ninguna ventaja fiscal ni ninguna otro tipo de ventajas. Hombre, hay que darles algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando te apoya la administración pública te sientes condicionado y pierdes un poco esa libertad, mientras que cuando te apoya la empresa privada no te sientes tan condicionado, salvo el regalo de turno que le tengas que hacer al grupo financiero que te va a apoyar. Pero en otro lado ya nada más, mientras que si te apoya un ayuntamiento. Otra cosa es que sí me gusta, que no tiene nada que ver una cosa con otra, que también habíamos hablado, hay instituciones que estén apostando ahora mismo por tener galerías de arte de sus presidentes en sus instituciones o en sus edificios públicos, ¿no? Me encanta. ¿Por qué? Porque es una sensibilidad que manifiestan y que muestran para respetar y querer ese arte. Es una manera de apoyar. Es una manera de apoyar. Y además creo que dando absoluta libertad al artista, y el artista no se siente tan comprometido. Y además, teniendo en cuenta que esas instituciones promulgan las jornadas de puertas abiertas, también acercan el arte al ciudadano. Claro, claro. Y luego con el tiempo se verán cómo ha evolucionado el arte, cómo han evolucionado los retratos, incluso cómo han evolucionado las modas. Es curioso, claro, es un muy reflejo bonito, de la es sociedad. un reflejo de la sociedad. ¿Cómo acercamos esa pintura, esa escultura a los más jóvenes que viven a cultura de tweet, de TikTok y redes similares? Pues tenemos un escape que son los juegos, curiosamente, los juegos de los ordenadores, en donde en España hay chavales con una imaginación tremenda y no niego yo que sea un componente artístico importante. Yo creo que luego su madurez les irán ellos mismos sacando en esa síntesis también de la que hablaba al principio, obteniendo lo mejor de ellos mismos para realizar su trabajo o demostrar su talento, ya no solamente a través de un plasma, de una televisión de plasma o a través de un videojuego, sino con otras obras significativas que pudieran diseñar para esa satisfacción. Por ahí podríamos ayudarles y luego fomentar también, lógicamente, en los colegios las actividades. Yo tuve la suerte de ir a un colegio en donde se hacían muchas prácticas artísticas. Teníamos barro, teníamos cerámica, teníamos interpretaciones de teatro, teníamos dibujo, o sea que estaba bien. Pues teníamos que volver a acercar esas actividades creativas y no de repente dejarlas a los 8 o 10 años, porque el artista cuando madura no es a esa hora, no es a esa edad, es muy posterior y entonces es una pena, ¿no? Y entonces se queda como, se queda interrumpida, ¿no? Esa iniciación al arte de nuestros más jóvenes. En Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, ¿crees que vamos por una buena línea? Hay galerías de arte, hay exposiciones. En Guadalajara capital se ha retomado un poco esa actividad cultural después del parón que supuso para todos la pandemia. ¿Crees que vamos por la buena línea? Sí. Guadalajara ha manifestado, y de hecho hay una serie ahora de jóvenes artistas que no voy a citar para no dejarme a ninguno y generar algún tipo de agravio comparativo y como tal agravio injusto, pero hay chavales, y perdón por la expresión, o gente joven de en torno a los 20, 30 años, que yo ya he visto obras suyas con los que he hablado. Ten en cuenta que formo parte de varios jurados y entonces me los encuentro y hablo y sorprende la calidad, Sí se apunta a un nuevo impulso. Ten en cuenta que Guadalajara también tiene una tradición importante. El primer presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, Echagüe, era de Guadalajara, Martín Echagüe. Y que otros, Pradillo, Los Santos, gente estupenda, bueno, Campoamor, bueno, yo no sé, no quiero decir más,
Bueno, ahora no me acuerdo del nombre, pero tenemos muchos, tenemos un buen catálogo de buenos artistas, unos tristemente desaparecidos y otros que están ahí al pie del cañón y la verdad es que haciéndolo francamente bien. Y perdonen los que no he citado en este momento, pero mi capacidad... Yo siempre digo, porque a veces se enfadan conmigo, tanto mis amigos como mi familia, que soy despistado y que me olvido de las cosas. Digo, es que mi cabeza está preparada para crear, no para retener, no para archivar. Yo no soy un archivador, yo soy un creativo. Hemos hablado de Guadalajara y en estos minutos finales, antes de despedirnos, retornamos al lugar de donde pertenece tu corazón, a Sigüenza, porque si hay un lugar en el que en cada rincón, en cada esquina, cada vez que levantas la vista, que la bajas, hay una expresión de cultura y de historia tremenda, es en Sigüenza. Hace poco, y la recomiendo, vi una película de Vincent Van Gogh, Vincent se llama la película, que además está hecha, es verdad, que con ordenador, pero con dibujos muy inspirados en el estilo del genial pintor. Él al final le atrae un entorno que es donde muere accidentalmente. Se habla de un suicidio, no es verdad, fue una trastada de unos chavales que uno tenía indebidamente un arma de fuego y se le disparó y con tal de no generarle problemas a este chaval, pues él dijo que se había pegado un tiro y no era así. Van Gogh desarrolla lo mejor de su carrera en torno a los últimos 10 años donde vivió, en un pueblo francés precioso y demás, en donde pues palpó, recibió, que Sigüenza para mí pues algo parecido, es decir, Sigüenza es que son las primeras luces, los primeros, no me quiero poner aquí poético, pero es el ver los triegales cómo se meneaban dándoles el sol y cómo hacían sombras así como chinescas, o no sé, esas tormentas que tenemos en la serranía de Guadalajara, que son bestiales y que aportan unos cambios de luces tremendos, ¿no? Y unos tonos cromáticos que realmente cautivan, ¿no? O esa piedra roja, entre roja y rosácea, no sé, el verde de Sigüenza es distinto, hasta los céspedes de las casas es que es distinto, es una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, pues sí, probablemente me condicionó para fortalecer un poco lo que es mi estilo, ¿no? Y para, desde luego, empujarme a tener una carrera ya totalmente volcada al mundo del arte. Emilio, lo tenemos que dejar aquí, aunque estaríamos hablando horas y horas. Vamos a seguir hablando una vez que nos despidamos, que conste. Pero lo tenemos que dejar aquí. Te invitamos de nuevo a volver a compartir otro rato estupendo de charla cuando termines ese libro, me lo apunto, para que puedas contárnoslo aquí. Emilio Fernández Galiano, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos también a construir este espacio diferente de televisión que es Calle Mayor. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Rosa, y a todo el equipo y a todos los que hacéis posible este arte también de comunicar, que no deja de ser un arte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por estar siempre pendientes de lo que hacemos. En 7 días traemos más protagonistas para seguir descubriendo talento y arte aquí en Guadalajara.